¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí nosotras en la máquina de escribir, esta vez para conversar con una joven periodista. Ella es Sisi Áñez, ya la vamos a tener en línea para comenzar este diálogo, esta conversación. Estamos en un ciclo de charlas, conversaciones con periodistas cruceños. Ahí está. Hola Sisi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gisela, ¿qué tal? Bueno, un saludo muy especial para vos, un gusto volver a verte después de tanto tiempo y muy agradecida por la oportunidad de compartir este espacio junto a vos. Gracias, sí. Mira que hace varias semanas que comencé a conversar con periodistas cruceños, hombres y mujeres, sobre qué es lo que se está haciendo en el periodismo, sobre la trayectoria de cada uno. Y claro, Sisi Áñez, una periodista desde muy joven, con una amplia carrera en el oficio, sobre todo en la televisión. Era ineludible conversar con vos, Sisi, así que te agradezco el tener esta oportunidad de intercambiar criterios y de recordar aquellos buenos tiempos. Sisi, contame, ¿cómo fue que te iniciaste? Algo conozco de tu trayectoria, porque bueno, soy periodista y me informo, ¿no? Sé que has comenzado desde muy niña en los medios de comunicación, pero ¿en qué momento fue que te pones los zapatos de una periodista y empezás a buscar noticias en la tele? ¿Cómo fue eso, Sisi? Bueno, volver a los inicios, ¿no? Siempre es importante recordar de dónde comenzamos y de dónde nace toda esta pasión y esta forma de vida que yo creo que es el periodismo. Yo nací en una familia con mi papá, que es uno de los primeros radialistas que hubo en Santa Cruz, uno de los primeros comunicadores, entonces siempre estuve rodeada de cámaras, de micrófonos. Mi papá enfocó mucho tiempo en sus inicios, sobre todo porque no había televisión en Santa Cruz, su carrera en la radio. Y en ese ambiente yo me fui criando. A partir de el primer programa lo hice a los 8 años, pero fue algo muy breve, una colaboración que hice con un programa infantil y que hice junto a José Gari. A los 12 años ya comenzó como de manera continua y continuada mi carrera en los medios, en la televisión, con el primer programa que hice, que fue Noti Niños, en lo que hoy es Red 1 de Bolivia, que en ese momento era cruceña de televisión. Funcionaban de manera muy distinta los medios, como sabrás, a lo que funcionan ahora. No se podía, o técnicamente era muy difícil o muy caro, no sé, hacer una red nacional con una programación que vaya para todo el país de manera simultánea. Entonces se trabajaba regionalmente. A los 16 años pasé a formar parte del departamento de prensa del canal y a partir de ahí, Jorge Arias, que fue mi primer director de prensa, me dijo que un periodista se hacía en la calle y me mandó a la calle. En realidad, la nota él me acompañó. Recuerdo bien que fue el ir a cubrir una escuela inundada, donde la cancha de los niños, donde el lugar donde ellos tenían que pasar el recreo, no se podía utilizar porque estaba lleno de agua. Y bueno, yo fui y pensaba que iba a acotar desde la vereda, ¿no? Desde un alto que había, un corredor alto que había en la escuela. Cuando grande fue mi sorpresa cuando Jorge Arias me dice, bueno, sáquese los zapatos, usted tiene que entrar a la laguna. Y eso quedó registrado recientemente, mi hija lo consiguió y lo Mira vos. redes. Y esa fue una de las primeras notas que cubrí como periódico, bueno, en los inicios aprendiendo, ¿no? Porque yo aprendí este oficio haciéndolo en la Ujú. calle, en el día a día. Bueno, y ahí hemos coincidido con vos en varias fuentes, en algunos viajes también. Y así, el periodismo me ha dado todo, me ha dado grandes amistades, me ha dado grandes momentos, me ha dado, yo creo de que esa disciplina y esa manera de formarse que tienen los periodistas en el día a día ha sido fundamental para poder desarrollarme en todos los aspectos de mi vida. Así que el periodismo ha sido todo para mí, mi escuela, mi motivo, mi razón.
doy fe de que es el mejor oficio del mundo. Qué bonito, sí, sí. Y esa vez que Jorge Arias, tu entonces jefe, te dijo que tenías que meterte al agua, ¿era una prueba para desanimarte? ¿Cómo te sentiste vos? ¿Dijiste, no, yo no soy para esto, o sí, esto es mi lugar? Porque el periodismo es eso, es meterse a los charcos, navegar, volar en helicóptero, caminar a pie, montarse en una moto, en un camión, etcétera, ¿no? Claro, es enfrentarse cada día a lo inesperado, ¿no? Y estar listo. Y si no estás listo, prepararte en los 18 segundos que tenés para poder accionar. Yo me acuerdo, fue toda una anécdota porque cuando la semana previa a mi primera nota, don Jorge me dice, bueno, la semana que viene vamos a ir a que usted cubra una noticia. Entonces yo me compré ropa, estaba estrenando ropa. Qué bonito. Claro, evidentemente no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a tener que afrontar ni lo que tenía que contar, ¿no? Cuando don Jorge me dice, sáquese los zapatos y tiene que arremangarse el pantalón porque tiene que entrar a la... Para mí, te imaginarás, lo primero que pensé fue en mi pantalón, ¿no? No era blanco, por si acaso. No era un pantalón azul, bobo, porque esa marca, no sé, me costó tanto tenerla que era mi pantalón estrella, el logro de ese momento. Y bueno, dije esto, bueno, ni modo, hay que hacerlo y la verdad que con 16 o 17 años no reparas mucho en varias cosas. Lo Sí. hice y lo tomaba yo como una aventura, como el descubrir un mundo nuevo que cada vez me apasionaba y que me llamaba más y me hacía sentir que estaba cumpliendo un propósito, porque gracias a Dios tuve buenos maestros que me enseñaron que el periodismo es un servicio, que el periodismo tiene que ayudar a construir una mejor sociedad, que desde el periodismo se pueden lanzar ideas, generar pensamientos que ayuden a la evolución de las personas y de las comunidades. Así que ahí empecé. Otra nota que me acuerdo que en ese momento, cada vez que Caínco cumple un aniversario más, yo hice la nota por los 80 años de Caínco y creo que ahora Caínco se prepara para cumplir 110 años. Cuando uno no quiere sacar la cuenta, la vida misma se encarga de ponerle los números a uno. Mirá vos, sí, sí. Qué bonita experiencia, sí, sí. Y de la televisión, de Red Uno, ahí permaneciste mucho tiempo. ¿Cómo fue tu experiencia, sí, sí? ¿Y cuáles fueron las áreas donde más te involucraste? Aunque recuerdo muy bien, porque también he sido periodista de televisión, ahí uno se tiene que diversificar y tiene que volverse lo que le denominamos algunos todóloga o todólogo, ¿no es cierto? Entonces cubrís educación, salud, política, podés estar buscando un presidente, pero también podés ir al presidente de un barrio, etcétera, ¿no? Sí, esa es, yo creo, la magia y la más grande escuela que podemos tener los periodistas y los seres humanos. Que para nosotros, yo siento que como los cargos, no sé, presidente de un estado, presidente de una organización, es como que no nos influyen mucho, ¿no? Uno Porque más, es uno más, ¿no? claro, es uno más, porque después de, como decías vos, de entrevistar al presidente del Estado, el hombre que tiene más poder en este país, podés ir a contar la historia de una familia que está necesitando algo básico para poder sobrevivir. Y son esos contrastes los que te enriquecen y lo que yo creo que te hacen tener los pies sobre la tierra, ¿no? Y saber que sos un mensajero y que sos el contador de historias. Uh-huh. Y que la realidad puede tener muchos rostros y que hoy te puede tener en un hotel 5 estrellas como invitado a participar de un evento top o te puede tener en un barrio alejado contando las necesidades y la situación que viven las personas vulnerables o que viven en estado
de pobreza. Ujú. Entonces yo creo que esa es una gran lección que yo he aprendido y que me ha servido mucho en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo fue ese paso que diste del periodismo en la calle a la pantalla de televisión? Bueno, eso fue. Lo que pasa es que hay que entender de que en ese momento la televisión no es lo que es ahora, ¿no? Eh, yo era muy joven, evidentemente, venía de hacer mis programas, microprogramas, eran primero Notiniños, después Visión Juvenil, después paso al departamento de prensa, donde paralelamente a hacer las coberturas en la calle yo presentaba sintéticos informativos de la hora. Llega un momento en que las presentadoras principales de los espacios de noticias de Notivisión en ese momento, que eran Gabriela Amelunge y Mónica Fuertes, salen de vacaciones y sus vacaciones coinciden y ninguna de las dos podía quedarse, y ahí Jorge Arias le plantea al directorio que yo podía hacer de presentadora de noticias, y evidentemente entendible, el directorio dice, no, pero sí, sí es muy chica, es muy joven, y aceptaron que yo presente el noticiario del sábado, junto a don Jorge Arias, con toda la experiencia y el aplomo que él ya tenía en ese momento, y me dan para presentar el sábado como una prueba. Salgo del noticiario del sábado y me dicen que podía presentar a partir del lunes. Todos los días. Ya todos los días, haciendo ese reemplazo mientras las presentadoras estaban en sus vacaciones y volvían. Y a partir de ese momento ya fui presentando los espacios informativos en Notivisión y desarrollando mi carrera también y formándome en la calle como periodista con las fuentes. Me tocó cubrir mucho política, me tocó cubrir policiales también, que fue una de las fuentes que yo me tensionaba demasiado porque se mueven de manera distinta. Sí. Entonces me tocó mucho tiempo cubrir policiales. Después he cubierto salud también o temas de educación. Y como vos decís, en ese momento no era indispensable como que ser especialista en un rubro en especial. Entonces como que te iban rotando las fuentes y uno iba aprendiendo y adquiriendo experiencias y hasta adquiriendo el lenguaje que requería cada una de las especialidades en las fuentes, ¿no? ¿Y en qué momento, sí, te quedas en la pantalla? Porque yo recuerdo que has tenido un periodo bastante largo en la pantalla de la televisión en diferentes espacios. Después de cuántos años de haber estado en la calle, cuánto tiempo para dedicarte únicamente a presentar, a informar, a conducir noticieros. En un principio lo hacía de manera paralela. Es decir, ya cuando tuve un paso después de Red 1, me fui a Bolivisión, mi paso en Bolivisión fue muy corto, estuve casi un año, y luego me fui a Unitel. Cuando Unitel todavía no tenía la revista de la mañana desde Santa Cruz, a mí me ofrecieron ir a hacer 5 minutos de Santa Cruz para todo el país. Y esa fue una lucha, una decisión difícil, porque yo en Bolivisión tenía los dos noticiarios. Yo presentaba el del mediodía y el de la noche porque coincidió con que Carola Castedos se casó, estaba por tener a su bebé, algo así, y tuvo que irse a vivir a La Paz porque su esposo vivía allá. Entonces yo me quedé con los dos noticiarios. Entonces cuando me llaman de Unitel, que en ese momento estaba cambiando de nombre y estaba comenzando el relanzamiento del canal y de la red, me ofrecen 5 minutos. Y yo 5 minutos como que no sabía bien qué decir, pero finalmente decidí irme a Unitel porque ahí estaban trabajando dos grandes amigos, Delmar Méndez y Kitty Fini. Entonces ellos me animaron, el gerente era don Carlos Meyer, y me fui a trabajar a Unitel. Hacía esos 5 minutos, después fue creciendo el espacio 30 minutos, después nos dieron 1 hora, ya tuvieron que contratar un coconductor, y mientras hacía la pantalla de la mañana, salía a hacer notas
en la mañana y en la tarde. Todo el día yo salía a hacer mis notas. Y en una de esas empezaron a hacer casting en Unitel, y a mí me llamaban para que yo dé mi criterio sobre las personas que iban a hacer casting. Hasta que don Carlos Meyer en una mesa dice, pero vos no presentás noticias. Y yo, sí, yo presento noticias. A ver, háganle casting a Sisi. Y me llevan en este momento a hacer el casting y dicen, no, es Sisi. Y a partir de ese momento me quedé como conductora de la revista de la mañana y de uno de los noticieros. Muchos años, ¿no es cierto? Sí, en Unitel estuve 10 años, ¿no? En Unitel estuve 10 años, en Red 1 estuve similar tiempo, en Bolivisión casi un año, entonces gran parte de mi vida y de mi carrera la pasé frente a las pantallas de televisión en espacios informativos principalmente, ¿no? Sí. Contame algunas, mira, 10 años en la pantalla, es decir, 10 años frente a la cámara, me imagino con el teleprompter, 10 años con luces, 10 años, porque no es simple, ¿no? Sentarse, claro que seguramente los experimentados dirán, no, es fácil. Entonces, pero 10 años ahí, sí, ¿qué has vivido? ¿Qué emociones te ha hecho vivir la pantalla? ¿Qué experiencias en vivo? ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí en esos 10 años en la pantalla chica? Bueno, sí, ha sido un crecer, ¿no? Como profesional, y ver crecer también y cambiar a la televisión. Cambiar de formatos, adoptar nuevos tiempos en las notas, nuevas formas en que uno tenía que presentar la noticia, el tener que desde Santa Cruz informar para todo el país, hacer todas las adaptaciones técnicas. En su momento los programas, si querías que salgan a nivel nacional, los tenías que lanzar desde La Paz. Entonces creo que asistir a esa transformación y a ese cambio, que ahora ya desde Santa Cruz se comandan transmisiones a nivel nacional, no solamente de La Paz, creo que ha sido muy importante y un avance para la televisión y para el país. Después, cuando sale el internet, nosotros estábamos acostumbrados a recibir las noticias de La Paz a través del teletipo que trabajaban las agencias de noticias. Entonces, cuando se incorpora el internet y comenzar como a utilizar esa información y ya a globalizarnos un poco más y poner a Bolivia en tiempo real en un contexto más mundial, o saber en tiempo real lo que está ocurriendo en La Paz con la información, hacer transmisiones en vivo también a través de las unidades móviles, esa fue, y no solamente desde Santa Cruz, sino también ver lo que está ocurriendo en vivo desde La Paz, en vivo desde Cochabamba. Son avances que quizá ahorita los estamos comentando, Gisela, y los jóvenes deben decir, pero ¿cómo? Si eso es parte de, claro. En este momento ya es como el básico para una transmisión en vivo, pero en ese momento era trabajo, era inversión, era técnicamente ver la forma de lograrlo y tener una unidad móvil en La Paz, otra unidad móvil en Cochabamba, e ir haciendo eso. Si tomamos en cuenta que cuando yo empecé, había Entel y uno tenía que ir a Entel a recibir las notas que llegaban de La Paz, por eso el bloque nacional iba prácticamente al final de cada noticiero. Entonces, han sido cambios importantes de los que hemos sido parte, hemos sido protagonistas y hemos ido como que creciendo e incorporando eso. Y eso demanda, ¿no? Porque si la unidad móvil se caía, era en vivo y uno tenía que improvisar, salir del paso porque era parte de lo que exigía el momento, ¿no? Mira todo eso tan bonito que lo has relatado, sí, que tiene que ver con diferentes eras tecnológicas que nos ha tocado vivir. A mí un poquito más antes, reitero que vos, ya no hay Sisi. Lo estamos viendo nostálgicamente ahorita, ¿no? Ahora las tecnologías han revolucionado completamente toda la comunicación. ¿Cómo lo ves esto, Sisi? ¿Te adaptarías vos a estas nuevas tecnologías? ¿Te has adaptado? Te he visto en las redes sociales ya
la información también se la maneja de otra manera, los contenidos también se manejan de otra manera en los medios de comunicación. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está pasando en las nuevas formas de comunicación digitales en todo caso y comparadas con ese periodismo, esa comunicación de la que estábamos hablando? Yo veo que ahora es como que los periodistas estamos, bueno, ya desde hace un tiempo frente a grandes desafíos, desde en la misma definición de qué es ser un periodista. Un periodista es un generador de contenidos. Ahora hay generadores de contenido que no necesariamente son periodistas. Correcto. Un periodista es aquel que tiene la capacidad de ir, extraer datos, ordenarla, jerarquizarla y contarla de una forma que sea entendible para todo el público. De eso tenemos también al otro lado de generadores de contenidos que no son periodistas necesariamente. Los periodistas somos generadores de corrientes de opinión. Esos son los influencers. Uh-huh. Es como que ahora lo que somos en base en sí, en la médula, los periodistas les han puesto como que nombres más cool, más, no sé cómo llamarlos, más modernos, más marqueteros. Yo creo que el desafío de los periodistas ahora es poder hacer atractiva la información, pero la información es lo que es. Y otro elemento que se ha incorporado es que el generador de contenido o el influencer se incluye, es parte de la noticia, es parte de la información. Y nosotros venimos de una escuela donde simplemente entregamos la información, no nos podemos incluir. Entonces creo que ese es un primer gran cambio que debemos hacer. Otro gran cambio es el saber contar historias, darlas de una forma atractiva, con esto de que cada vez más se reduce nuestra capacidad de atención o la manera que nos enganchan para poder seguir un contenido, la tenemos muy difícil, ¿no? Sí, porque sí. Ahora todo tiene que tener show, todo tiene que tener entretenimiento, todo tiene que tener elementos que antes eran parte de otros espacios, no necesariamente de los informativos. Correcto. Entonces, está muy complejo, ¿no? Por eso es que yo reflexionaba hace un tiempo y justo cuando me llamaste para invitarme a este espacio dije, qué bueno que haya un espacio de periodistas donde nos podamos sentar a hablar de lo que está ocurriendo, porque yo veo que hay congreso médico de todas las especialidades, hay congresos de marqueteros, hay congresos de ingenieros y congresos de periodistas aquí en Bolivia, digo, donde podamos sentarnos a reflexionar sobre lo que estamos viviendo, sobre los desafíos que tenemos, co-crear juntos, compartir experiencias, enriquecernos entre nosotros, porque el periodismo es una de las herramientas y una de los derechos y de los oficios que no pueden desaparecer. Al desaparecer el periodismo se ponen en riesgo muchas libertades. Correcto, sí. Has hecho un recuento comparativo entre cómo era antes y cómo es hoy el manejo y difusión de información o de noticias. Perfecto. Creo que son más preceptos los que basan ahora la manera de manejar la información y menos principios. Me refiero a lo siguiente, no soy de ninguna manera, nunca he pretendido cuestionar o satanizar lo que se hace hoy, solamente en este proceso de comparación creo que hay algunos principios técnicos y éticos que no están siendo tomados en cuenta en el afán de utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Esto que vos decías, lo de la inmediatez, la rapidez, ¿no? Esto de los ganchos, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los conceptos que se usa, que tiene que ser espectacular, tiene que tener un buen gancho, no pueden estar con vueltas o rodeos al comienzo, y las vueltas y rodeos generalmente son
contextos, ¿no? Que es un principio para que rige, digamos, una noticia, una información, ¿no? El contexto. Tiene que haber un contexto que te explique por qué esa noticia. Eso era antes. Hoy no existe, no hay contexto, tiene que salir directo al grano. Otro principio también que yo lo veo ausente en la actualidad en la difusión de información y de noticias es el de los equilibrios, ¿no? Es decir, parte contra parte. Pero esa parte tiene que tener 20 segundos y la contraparte igual 20, no 50-10, digamos, ¿no? Es decir, hay un montón de preceptos, de principios sobre todo, que se están desapareciendo debido a la necesidad de utilizar estas herramientas, que todo es rápido y todo tiene que ser viral, todo tiene que, etcétera, ¿no? Sí, la verdad que todo ha cambiado. Nuestros cerebros también han cambiado, porque ahora estaba leyendo el otro día un artículo que hablaba de que el desafío de hacer, por un lado es el storytelling, ¿no? Que se puso tan de moda. Los periodistas siempre hemos contado historias, pero ahora se llama storytelling, ¿está bien? Eh, pero ahora estamos frente al desafío de contar ¿cómo es? Scrollytelling, porque la gente se informa a la velocidad de su dedo para scrollear todo. Sí. Entonces, también tenemos a una audiencia, a seres humanos que la tecnología los ha cambiado en el tema cerebral. Esa es una realidad. Los que estudian los comportamientos hablan de que el tema de las redes sociales, por ejemplo, el TikTok, es dopamina inmediata, recompensa inmediata. O sea, yo no sé qué va a pasar con el tema de la educación y las universidades, que te toman 5 años para aprender una profesión. Me imagino que desde que comenzás hasta que terminás ya la carrera ha cambiado, y la demanda y la forma de implementar eso ha cambiado muchas veces. Porque ahora nosotros estamos viviendo de que la noticia per se, si no está con todo este celofán, vamos a ponerlo así, de entretenimiento, de gancho, de que el periodista en primer plano, y tu plano tiene que ser así para captar la atención, y si no hay un ser humano en primera imagen, el algoritmo no te privilegia, y si no hay una historia te pasa. O sea, nos estamos volviendo locos, cuando en realidad hay temas en los que, como responsables, como en el ejercicio de nuestra ciudadanía responsable, debemos buscar para informarnos, para ver qué está pasando, porque está en juego nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Correcto. Pero si estamos buscando, no sé, dopamina. Sí, dopamina. Es muy cierto todo lo que decís vos. Sí, por ejemplo, yo he estado viendo algunos psiquiatras que analizan temas que son muy esenciales en esto. Por ejemplo, la escritura a mano, que ha desaparecido completamente a partir de la computadora y los celulares, ¿no? Resulta de que está comprobado científicamente que la escritura a mano permite un mayor aprendizaje, porque el cerebro empieza a trabajar en el ritmo en que vas escribiendo. Por eso es que lo que estás escribiendo sí o sí se te va a quedar en tu cerebro, en tu cabeza, en tu pensamiento, ¿no? Entonces, todo eso se está perdiendo porque ya no se lee, por ejemplo, ¿no? Las nuevas generaciones, no quiero generalizar, yo sé que hay chicos que les gusta, que disfrutan de la lectura y los ven ahora rarísimos, ¿no? Sí. Yo tengo mi hija que le encanta leer y a la ven rara y le encanta escribir, y ella parece una vieja, en realidad yo le digo parece una vieja, ¿no? Pero claro, se está perdiendo. No solamente porque hay una revolución tecnológica que es magnífica, no solamente porque estamos en otros tiempos que es espectacular, sino porque hay actividades que tienen que ver con la vida, con el cerebro que tenemos los seres humanos, que además es único, no se lo ha podido imitar. La inteligencia artificial no funciona si este cerebro no le mete la información, no la conduce, no la guía. Entonces estamos perdiendo la capacidad de hacer trabajar esta máquina que tenemos aquí, que es un milagro divino y que no se parece en nada a la tecnología que la quiere imitar, ¿no? Tal cual. Yo creo mucho, hay una frase que dice, es en inglés, back to the basics, volver a los básicos. Los seres humanos necesitamos volver a los básicos, y sabes que a mí se ríen, pues, porque cuando yo llego a una reunión, llego con una libreta siempre. Llego con una libreta siempre porque a mí me gusta tomar
nota a mano, apuntes, escribir, porque de esa forma de repente después ni voy a ver lo que anoté, pero como vos decís, el cerebro lo registra de mejor manera y lo retiene. Te quiero contar que la semana pasada, hace 2 semanas, cuando se agudizó el tema de la falta de combustible, claro, todo caótico afuera. ¿Cómo luchás para que ese caos externo no te invada y todo internamente? Porque ya cuando el caos se apodera de vos y no podés manejarlo internamente, ya ahí estamos perdidos, ¿no? Sí. Entonces, claro, la primera reacción fue gasolina, cola. Mi hijo hizo 15 horas para conseguir combustible y esas cosas como que a uno lo golpean porque dice, ¿qué va a pasar con este país? ¿Cuál es el futuro para ellos? Y yo llegaba al final del día, y te digo final del día 7 de la tarde, ¿no? No te hablo de 10, 11 de la noche. Y lo único que quería era descansar de mí, de mi cabeza. Y la forma en la que lograba hacerlo era escribiendo, porque ahí el cerebro baja, respirando, un poco meditando, porque como seres humanos necesitamos, y está muy bien las nuevas tecnologías, está bien, pero yo creo mucho en los roles y en el cumplimiento del rol con los propósitos o el propósito que tiene un ser humano. El periodista debe seguir siendo periodista, utilizando lo mejor del nuevo mundo y de la tecnología, obviamente, para captar la atención, pero sin dejar de lado que su misión y su propósito es informar. El entretenimiento lo van a encontrar en otro lado porque también hay, porque siempre hubo, pero el periodista no debe renunciar a ser periodista. Utilizar los elementos que nos traen ahora, porque tampoco es que nos vamos a quedar con la idea romántica de seguir leyendo solamente libros impresos y no irnos a las aplicaciones que también son muy buenas para aprender, pero creo de que debemos mantenernos en el rol y en el propósito de ser periodistas y seguir todo el rigor periodístico para poder entregar información buena, tomando en cuenta de que una ciudadanía informada siempre tomará mejores decisiones. Es muy cierto, sí. Bueno, hay algo que dijiste en principio, sí, el periodismo me ha dado todo, dijiste, ¿no? Y bueno, enumeraste todo lo que te ha dado, que nos ha dado a la mayoría de los periodistas, una profesión muy sacrificada, pero sobre todo placentera. Sí, pero el periodismo también, la comunicación te ha dado 2 hijos maravillosos también metidos en la comunicación, ¿no es cierto? Sí, y son los que me enseñan ahora a mí Qué bien. a mejorar mi comunicación a través de las redes sociales. Sí, María René, que tiene 23, está a punto de cumplir 24 años. Exitosa. Muy exitosa. Felicidades. Muchas gracias, sí. La verdad que me siento muy bendecida por tener a los hijos que tengo, porque Dios me los ha dado, porque tienen sobre todo, más allá del éxito que se pueda ver o que sea considerado éxito para las personas, tienen un buen corazón, tienen buena madera y vos como mamá me vas a entender, eso lo es todo, ¿no? Ser un buen ser humano por encima de todo. Y tenés un hijo que estudia comunicación también. Tengo un hijo que estudia comunicación corporativa. Él dice para regalarme el título porque él no se piensa dedicar a eso. Sí, él es relator y comentarista deportivo. Entonces, y ahora tiene una bonita comunidad también en redes sociales donde comparte lo que hace como relator de deportes. Trabaja con José Gary, con mi hermano. De hecho, mañana se van a La Paz a relatar el partido de la selección. Es su pasión, ama el fútbol. La verdad que cuando a veces me desanimo o uno tiene así unos días malos, miro a mi hijo y miro la pasión con la que trabaja, sin importar lo que vaya a pasar. O sea, él hace lo que le gusta, él hace lo que cree que debe hacer, y así fue desde niño, y lo defiende, y él quiere ser eso. No aspira a ser otra cosa que comentarista y relator de fútbol. Ha encontrado su camino en eso, y eso me hace sentir muy orgullosa. Trabaja en la radio, hace algunas colaboraciones con Tigo Sport, y también maneja sus redes sociales, y
y están encaminados, y eso es una gran satisfacción, ¿no? Qué bonito, sí, sí. Yo siempre dije, bueno, hace muchos años, ¿no? Decía, no quiero que mis hijos sean comunicadores, que busquen otras profesiones, decía, ¿no? Y porque decía, la comunicación de alguna manera no es tan grata en términos económicos, que ellos busquen otros futuros, decía. Y mi hijo mayor estudió economía, él sí, él estudió porque quiso eso, no porque se lo haya impuesto, pero nunca los motivé a que se metan a la comunicación, a pesar de que mi familia, igual desde mi madre, locutora de radio, que se conocían muy bien con tu papá, Sí. y mi hermano, qué sé yo, todos comunicadores en la familia. A pesar de ello, no promovía eso, ¿no? Y ya mi hija, la última, la menor, de la nada pretende estudiar comunicación y ahora sí la apoyo, no como antes que decía, no, porque la comunicación ha cambiado, sí, sí, y ahora este nuevo mundo todo es comunicación. Antes comunicación era solo medios de comunicación, relaciones públicas, pero ahora absolutamente todo es comunicación. Si es dentista, vende sus servicios en redes sociales. Si es veterinario, etcétera. Exactamente. Yo creo que siempre todo fue comunicación, que ahora se ha puesto como en mayor relevancia y le han dado el espacio y el protagonismo que debe tener, porque comunicamos todo el tiempo, querramos o no. Eh, yo creo de que hay, sí, evidentemente crisis, estamos en un momento muy complicado para unos rubros y sectores más que para otros, pero yo veo que en este mundo en este momento, ¿no? De que estamos atravesando como país, la comunicación es la respuesta para muchas preguntas que se están haciendo en las corporaciones, en las marcas personales, en los emprendimientos y en todas las áreas de la vida, hasta en marca personal, ¿no? Porque como vos decís, todos tenemos algo que decir y es mejor decirlo de manera estratégica, con un objetivo, de manera ordenada, de manera controlada y en eso somos especialistas, profesionales como vos y como yo. Bien, sí, sí, para terminar nuestra bonita conversación, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué te estás dedicando? Sé que estás haciendo comunicación más institucional, empresarial. Contame. Bueno, te cuento que desde hace 7 años asumí el desafío de crear y de gestionar la gerencia de comunicación y responsabilidad social empresarial de Farmacorp. Ahora convertido en Nexocorp, que es la marca paraguas a través de la cual gestionamos las marcas Farmacorp, Farmacias Doctor Osvaldo, cadena de supermercados A-Market y la franquicia Pizza Hut. Hace 7 años decidí, yo lo tomé esa vez como un salto, como ampliar mi carrera. Fue un desafío, fue un reto porque en ese momento no era yo una especialista en comunicación corporativa, pero por eso te digo que el periodismo me ha dado todo. Y así como en periodismo te enfrentas cada día a desafíos nuevos, a no saber qué vas a hacer, dónde te va a tocar ir, puede ser que tengas una agenda, pero de pronto pasó algo y te cambió todo. La forma de aprender, la forma de buscar información, la forma de querer estar siempre al día con todas las tendencias, con todo lo que se está hablando y manejando en el mundo entero, me ha permitido el estar, yo digo, el ser suficiente y el estar siempre a la altura de los desafíos que plantea una corporación como esta de la cual yo formo parte, ¿no? Qué bueno, sí, sí. Bueno, yo deseo que te vaya siempre bien en la vida. Te conozco desde muy chiquita. Sé de lo esforzada que has sido para desarrollar tu trabajo, tu profesión. Me alegra mucho haber tenido este encuentro y poderte escuchar y poder recordar aquellos tiempos tan bonitos. Y deseo de que tanto vos como tu familia estén siempre bien. Muchas gracias. No, gracias, Gisela. Yo de verdad muy agradecida porque me has incluido en tu lista de invitados para hablar de esto que es nuestra pasión y que podríamos quedarnos Sí. muchas horas más conversando. De verdad que es algo que es muy saludable el generar estos espacios. De hecho, habría que ver la forma, y lo dejo ahí, de organizarnos y de juntarnos y de compartir experiencias y de ver cómo podemos hacer
para revalorizar y para poder, en muchos casos, reconducir el periodismo, el rol y la forma sobre todo, porque yo creo que el fondo está, ¿no? Pero la forma es lo que ahorita creo que nos está costando un poquito por estos cambios de era. comunicación, cambio de era, exactamente, que se ha dado. Así que muy agradecida y también deseo que te vaya muy bien. Gracias, Sisi. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, Gisela. Muchas gracias a ustedes también que han estado escuchando esta tan agradable conversación con Sisi Áñez. Gracias.